cosa, así que... Súper, y bien, muchas gracias. Bueno, el tema principal de la charla que voy a presentar hoy día es sobre generalizaciones de ciertas formulaciones del problema del vendedor viajero. Este es trabajo conjunto con el profesor Diego Morán de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, el problema del vendedor viajero es un problema combinatorio clásico que ha sido estudiado ya por varias décadas. Tiene diversas aplicaciones, digamos, como en logística y en general como en secuenciamiento de actividades. En una digamos, presentación relativamente general, nosotros vamos a tener un grafo dirigido que está compuesto por un conjunto de nodos. ¿Ya? Los nodos son, digamos, los vamos a etiquetar desde 1 al n, y tenemos un conjunto de arcos. ¿Ya? En este caso, esto es un grafo dirigido. Por lo tanto, los arcos son tuples, ¿ya? El arco I, J no es lo mismo que el arco J, I, ¿ya? Por cierto, para no sobrecargar la presentación, no voy a escribir par I, J, solamente voy a escribir I, J, ¿ya? Digamos, ¿ya? Entonces tenemos este grafo. Vamos a suponer que es un grafo completo, ya que están todas las posibles conexiones, lo único que no están los bucles de un nodo a sí mismo. Y tenemos costos por cada. Y el problema consiste en determinar o hallar un tour de costo lineal. Y el tour es un ciclo que abarca a todos los nodos del grafo. Es decir, un ciclo que pasa por todos los nodos exactamente una vez. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un grafo con 7 nodos, y esto es un posible tour, ¿sí? Un tour que va del 1 al 2, del 2 al 4, 4 3, 3 6, 6 7, 7 5, 5 1. Entonces eso es justamente un... Bien. Quiero introducir más o menos el enfoque general para modelar este problema como uno de programación lineal. ¿Ya? Entonces esto es como bien clásico, aquí no hay nada muy novedoso. Tenemos variables binarias X y J que indican si es que cierto arco particular y J es parte del tour o no. Si es que lo vamos a ocupar en esta ruta. ¿Ya? Entonces, digamos, tenemos todas las posibles conexiones y tenemos que elegir alguno de estos arcos. ¿Ya? Obviamente que esta elección de arcos tiene que conformar un tour. Entonces tenemos que agregar las restricciones correspondientes y minimizar. ¿Ya? La función objetivo va a consistir en minimizar el costo de los arcos que efectivamente son utilizados dentro del tool. ¿Ya? Y hay un grupo, digamos, un grupo de restricciones como básicas, bien estructurales, que son las restricciones de ¿ya? Entonces, la primera dice que para cualquier nodo del grafo, la cantidad de arcos entrantes tiene que ser exactamente 1. Es decir, si yo miro el nodo I y miro todos los arcos que van hacia ahí, tengo que elegir exactamente 1. ¿Ya? Eso es como entrar al arco I. Por otro lado, tenemos las restricciones de salida, que dice también para todo nodo I hay que elegir exactamente un arco de la forma I, J. Es decir, miro el nodo I, miro todos los arcos que salen del nodo I y elijo exactamente 1. ¿Ya? Eso es como una condición mínima. ¿Está? Que en el fondo estas dos restricciones dicen que a cada nodo entro una vez, exactamente una vez, y salgo exactamente una vez. ¿Ya? Sin embargo, es bien sabido que estas restricciones no son suficientes para modelar correctamente el problema del método, puesto que pueden aparecer los llamados subtours. ¿Ya? Notamos claramente que en esta solución, el vector X, que está representado por las líneas, por los arcos elegidos con líneas azules, satisface que efectivamente en cada nodo hay exactamente un arco de entrada y un arco de salida, y sin embargo esto no es un tour completo, sino que tenemos la figura de subtours. ¿Ya? Para efectos de esta charla, de este trabajo, vamos a entender que un subtour es un ciclo que no pasa por el 1. Y eso es lo que vamos a tratar de evitar. ¿Ya? De alguna forma hay que agregar restricciones para que esto no aparezca. Estos ciclos que no pasan por el 1. ¿Ya? Por eso no. Bien. Entonces, vamos a considerar que el nodo 1 es un nodo especial para las formulaciones que vamos a abordar. Y vamos a definir N1 como todos los nodos menos el 1. ¿Ya? Y como A1 como todos los arcos que no son incidentes en el 1. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior,
Acá tenemos nuestro conjunto N1, que son los nodos del 2 al 7 en este caso, y en A1 están todos los arcos que conectan a dichos nodos. El nodo 1 como que queda un poco fuera de la película por muy. Entonces, lo que tenemos que tratar de expresar es la siguiente condición. Si miro todos los arcos en A1 y miro aquellos donde las variables X valen 1, ese conjunto de arcos no puede contener ciclos. ¿Ya? Y es justamente lo que está pasando acá. En azul están los arcos que tienen valor 1. Miro aquí aquellos en A1 que valen 1. Esto es lo que no puede pasar, que hay un ciclo con los arcos que están en A1. ¿Ya? Eso es justamente lo que tenemos que evitar. Ya, ahora, hay varias formas de hacerlo. Quizás la formulación más clásica es la formulación de Danzig, Fulkerson y Johnson de FJ, que la voy a presentar de la siguiente forma. Voy a llamar a S1 caligráfico como todos los conjuntos de nodos que no contienen el 1 y que tienen por lo menos 2 elementos. ¿Ya? Entonces, la formulación de FJ incluye una cantidad exponencial de restricciones, una por cada uno de estos conjuntos, que indica que si miro todos los arcos que conectan a elementos de este conjunto, no puedo elegir más que la cardinalidad de dicho conjunto menos 1. ¿Ya? ¿Por qué funciona? O digamos, veámoslo por lo menos en el ejemplo. Supongamos que S corresponde a estos 4 nodos. ¿Ya? Y fíjense que en este caso justamente estoy eligiendo 4 arcos que conforman un ciclo. ¿Ya? Y eso es lo que no queremos que pase. Entonces, nuestra restricción aplicada a este conjunto S diría que de todos los arcos que conectan a estos nodos, podemos elegir a lo más 3. ¿Ya? Y eso justamente eliminaría este subtool que está aquí en azul. ¿Ya? Esta es una formulación bien clásica, muy conocida. Tiene una dificultad que es el hecho que tiene demasiada restricción y por lo tanto tiene que ser abordada mediante estimación de restricción. Ya uno la va generando de a poco. Por otro lado, hay formulaciones que para poder ser escritas de una forma más compacta utilizan variables adicionales. ¿Ya? Vamos a agregar variables adicionales y lo que vamos a ganar es que vamos a requerir menos restricciones. ¿Ya? Una de las más clásicas y más sencillas es la formulación de Dirac-Tucker y Semlin, que le vamos a llamar BZ por su sigla, que utiliza el siguiente conjunto de variables adicionales. Para cada nodo distinto de 1, a cada nodo le vamos a asociar algún número del 2 al n. ¿Ya? En la formulación original, esto representa la posición del nodo de ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría hacer? Nos gustaría, ojo, aquí no, el nodo 1 no juega ningún rol. Uno puede suponer que 1 vale 1, que existe y 1 y está fijo. No por 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? Es que el segundo nodo, en este caso el nodo 2, tenga posición 2. El nodo 4 tiene posición 3. El nodo 3, posición 4. El nodo 6 es el quinto. El nodo 7 es el sexto. Y finalmente el nodo 5 es el séptimo. ¿Ya? Nos gustaría darle, digamos, como un orden. Entonces, para lograr eso, incorporamos estas restricciones para cada arco. ¿Ya? La restricción implica lo siguiente. Si utilizamos un arco particular, entonces, esto dice que la posición del nodo J es posterior a la posición del nodo I. ¿Ya? En caso que no utilicemos el arco, esto no dice nada. ¿Por qué? Porque el mayor valor que puede tomar UI es n, el menor valor que puede tomar UJ es 2, y por lo tanto esta diferencia es siempre menor o igual a 2. Entonces esto es redundante. ¿Ya? Entonces, la gracia está acá, que hace que las posiciones sean crecientes en el tour. ¿Ya? Por lo tanto, en particular no puede haber un subtour, porque un subtour se pillaría en la cola. ¿Sí? Al ir dando digamos, las posiciones. ¿Ya? Súper interesante que esto funciona, y noten que tiene una cantidad lineal con respecto a los nodos de variables adicionales y una cantidad cuadrática de restricciones adicionales, y es bastante, además, bastante sencillo de entender el funcionamiento. Ahora, comentario con respecto a la reformulación. Noten que las variables U, si bien en principio están, uno piensa que son números de 2 al n,
a cualquier solución U, si yo a todas las etiquetas U le sumo el mismo número, el nuevo vector sigue siendo factible, porque las etiquetas se cancelan acá, ¿ya? O sea, a todos estos números yo les podría haber sumado 8, y esto igual sirve. De hecho, les podría haber estado 400, y también sirve. Incluso los números negativos sirven. Lo que importa es que las etiquetas sean crecientes en el orden del... ¿Ya? Así que, de hecho, de ahora en adelante no nos vamos a preocupar del signo ni de las cuotas de U. ¿Ya? Van a estar libres. Lo único que vamos a pedir es que sean incrementales. Bien, ahora, ¿por qué esta formulación es correcta y cómo se compara quizás, al menos con la formulación de FJ? Voy a definir, según lo caligráfico, como el conjunto de todos los ciclos, de todos los que definen ciclos. ¿Ya? O sea, estos son definen Q como el conjunto de puntos X, U, que satisfacen justamente todas estas restricciones de Miller-Tucker y C. ¿Ya? Noten que este conjunto Q está en el espacio X, U, tiene dos grupos de variables, y es un poliedro. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un poliedro, nosotros lo podemos proyectar y ver su sombra en un grupo reducido de variables. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, acá tengo el poliedro Q, y lo que voy a construir va a ser la proyección de Q otra vez visto solamente sobre las variables X. Y el poliedro, el resultante, esta sombra le voy a llamar P. ¿Ya? Y esto está, digamos, ejemplificado. Aquí estoy en el espacio X, U. Tengo un poliedro Q que está descrito con dichas variables, y cuando miro su sombra en el espacio X, veo otro poliedro, en este caso mucho más sencillo, que es simplemente un interno, ¿ya? Un segmento, ¿ya? Bien, resulta un resultado bien conocido que cuando nosotros proyectamos este grupo de restricciones sobre el espacio X, generamos todas estas otras restricciones. Y esto es propio de las proyecciones. Generalmente cuando uno tiene un poliedro, quizás con no tantas restricciones, cuando uno lo proyecta, se generan muchas. Eso es como un comportamiento bastante típico, ¿ya? Y noten que estas restricciones se parecen mucho a las restricciones de FJ. Sin embargo, son más débiles. ¿Por qué? Porque en DFJ, esta sumatoria es sobre todas las posibles conexiones, no solamente las del borde del ciclo, las que definen el ciclo, sino también las otras posibles conexiones entre nodos. Y además el lado derecho también es más débil. En este caso es más grande. Este número es un número entre 0 y 1. Y por lo tanto hemos soltado un poco el lado derecho con respecto a DFJ, y aún así tenemos una cantidad exponencial de restricciones. ¿Ya? Esto es como bien conocido. Cualquier duda, por favor, me dicen y lo vamos a aclarar. ¿Cuántas restricciones tienes ahí, perdón? Como 2 la n, sí, aproximadamente. Como infinita. Eso. Quiero comentar quizá un poco que algunos parámetros en esta formulación son un tanto arbitrarios, y creo que ya lo hemos discutido un poco. Fíjense que para que una formulación del estilo MTZ funcione, lo único que requerimos es que estas etiquetas U sean incrementales. En MTZ, como que arbitrariamente dijimos el incremento es 1. Pero el incremento podría ser cualquier cosa. Si el incremento es 0,5, me sirve. Igual rompe los ciclos. Si el incremento es 8, también me sirve. ¿Ya? Lo que me importa es que los incrementos sean positivos. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar digamos, como en este tipo de generalización. Esto que yo tengo aquí como n-1 va a ser un m grande, ¿ya? Y lo que yo tenía considerado como distancia 1, lo voy a cambiar por cualquier distancia que sea positiva, ¿ya? Lo importante aquí es que este m grande sea tal que bote el largo de cualquier ciclo usando estas nuevas distancias. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, tenemos este vector d, y uno que tiene una componente por cada arco, y todas estas componentes son positivas, ¿ya? Y por lo tanto, si hacemos como esta generalización, esto también es una formulación bonita, ¿ya? Bueno, y el funcionamiento de la variable X es exactamente el mismo. Si la variable X y J vale 1, entonces el incremento de UJ con respecto a UI es por lo menos de IJ, ¿ya?
Y si la variable vale 0, el incremento, esta diferencia está acotada por este m grande y esto no es. ¿Ya? Entonces esto es perfectamente plausible. ¿Ya? Bien, ahora, lo que nos gustaría ver, fíjense que distintas elecciones de D generan distintas formulaciones. Son todas válidas, ¿ya? Pero son todas distintas. ¿Ya? Entonces nos gustaría, la pregunta fundamental es ¿cómo se compara? ¿Cómo se comparan estas distintas formulaciones? ¿Ya? Entonces, para poder hacer esta comparación, lo que hacemos es, vamos a normalizar. Noten que el m grande también es un tanto arbitrario. Entonces vamos a aplicar el m grande en el valor 1 y vamos a considerar todos los vectores de distancias positivas tales que el largo de cualquier ciclo sea menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces el m grande pasa a ser 1, que es el largo del ciclo más grande. Todos los ciclos, eso es lo único que le vamos a pedir a este vector de distancia, que todos los ciclos tengan distancia, el largo a lo más 1. ¿Ya? Eso es todo lo que le pedimos que sea posible. Entonces, reemplazando este m grande por 1, simplemente nos vamos a reducir a este caso, ¿ya? Donde el parámetro con el que nos vamos a mover es solamente el d. Y tenemos la pregunta, ¿cómo se comparan estas formulaciones? Entonces, para un vector de distancia d, podemos generar esencialmente el mismo poliedro anterior. Entonces, QD son todos los vectores XQ que satisfacen estas restricciones, pero ahora están parametrizadas por D. ¿Sí? Entonces tengo este poliedro que está en el espacio también XQ, y de nuevo, también lo puedo proyectar en el espacio X. ¿Ya? Y entonces P va a ser la proyección de Q, y cuando proyecto, en este caso obtengo algo muy del estilo de lo que vimos antes, del caso de MTZ, es esencialmente lo mismo. ¿Ya? La gracia, eso sí, es que, noten, algo bien interesante, es que el parámetro D solamente aparece en el lado derecho de la proyección. El lado izquierdo no se ve afectado por este parámetro. ¿Ya? Entonces, para distintas elecciones de D, nosotros vamos a tener distintos poliedros Q. Aquí tengo D, Q de D y de prima. Y cuando los proyecto, también tengo distintas sombras, distintas proyecciones. Y recuerden que en programación entera, como estas formulaciones definen un punto entero, lo que nosotros queremos es que las formulaciones sean lo más pequeñas posibles. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta natural es, ¿hay algún D que genere como el conjunto más pequeño? ¿Hay algún D que sea como el óptimo? ¿Sí? Y uno podría pensar quizá en MTZ, porque es como el promedio, todas las distancias son como 1 partido por N-1. Bueno, no es muy difícil probar que en general estas formulaciones son incomparables. En el sentido que yo miro esta sombra y probablemente esta sombra no va a estar contenida ni va a contener a la sombra de otro D. ¿Ya? No hay inclusión de estos conjuntos, de estos poliedros. No hay uno en particular que domine el resto. ¿Ya? En general no podemos definir cuál es mejor que otro. ¿Sí? Una pregunta porque como pusiste el m igual 1, yo estaba pensando, claro, lo que debería irse es como lo óptimo, que toda la suma de los d sea igual a 1 para que sea como la digem más... Sí, pero buena pregunta. Mira. Sí, ciclos. Exactamente. Esto tiene que pasar para todos los ciclos. Para todos los ciclos. Si todos los coeficientes de la distancia valen 1, el ciclo más largo tiene largo y tiene menos 1. No sirve. Claro. Tiene que ser un D que para cualquier ciclo sume menos que 1. Claro, no puedo... Entonces, claro, por hacer un ciclo más grande, vamos a achicar el largo de los ciclos. Y eso hace que las formulaciones, los columnas en general no sean comparables. Porque por fortalecer, por achicar el lado derecho de una de las restricciones, voy a soltar otra probablemente. Claro. Y eso lo podemos, digamos, probar formalmente. Pero los lados izquierdos de las restricciones sí son todos iguales. Exactamente. En todas las formulaciones. Como que la forma es como la misma, pero lo único que pasa es que los planos se desplazan. Lo único que estamos corriendo, pero nada más. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que por desplazar un plano, digamos, como hacia abajo, hay otro que se va a desplazar hacia arriba. Entonces, eso hace que estas formulaciones no sean comparables en general. ¿Ya? Matías, claro. Matías. ¿Cómo están? Oye, Gustavo, ¿y no se podría, por ejemplo, poner varias de estas formulaciones? Está súper bueno esto. ¿Poner varias de estas formulaciones intersectadas? Ya. Solo el punto, así lo damos.
algo que uno de forma como natural querría eventualmente hacer, que es intersectar formulaciones Q, el espacio extendido. Ya. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? En este dibujo, como yo no tengo mucho control sobre Q, supongo que este Q' está arriba del Q original. La intersección es nula. ¿Sí? La intersección es nula y por lo tanto la proyección es vacía. ¿Ya? Lo que tenemos que intersectar son las sombras. Tenemos que intersectar en el espacio X. Entonces, primero tenemos que proyectar y después intersectar. ¿Ya? Y justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, aquí Matías se adelantó justo un poco. Voy a definir P barra, es como una cerradura. Voy a intersectar todas las posibles formulaciones, sobre todos los posibles test. ¿Ya? Entonces, los X que satisfacen, que pertenecen a esta como intersección de todas las familias, son aquellos X que satisfacen esta restricción para cada ciclo, pero para todo posible vector de distancia D. ¿Ya? Ah, y ahora sí nos damos cuenta, ok, si esto pasa para todo D, tiene que pasar, en particular, para el D que minimiza el lado derecho. Y un D que satisfaga esto va a tomar el valor 1. ¿Sí? Que para minimizar el lado derecho tenemos que maximizar este término. Y el mayor valor de este término es precisamente 1. ¿Ya? Y acá un solo comentario. Este conjunto D es casi un poliedro. ¿Por qué? Porque tiene algunas restricciones de desigualdad estricta, porque las variables son estrictamente positivas. ¿Sí? Noten que aquí en la definición de este conjunto tenemos restricciones del tipo menor o igual, como la de los poliedros, pero estas restricciones son estrictas. Así que, en estricto rigor, esto no es un poliedro. ¿Ya? Sin embargo, su cerradura, que le voy a llamar de barra, sí es un poliedro. ¿Ya? Entonces noten que hay elementos que son como vértices, pero no alcanzan a estar en el conjunto. Y hay otros que sí están. Pero cuando tomo la cerradura, todo lo que yo creo que son vértices, efectivamente son vértices. ¿Ya? Y maximizar una función lineal sobre este conjunto es equivalente a maximizar una función lineal sobre este. O sea, lo único que aquí yo tengo un máximo y acá tengo un supremo. ¿Qué pasó? Entonces, el resumen es que yo, si maximizo este término, esta sumatoria, el máximo es precisamente 1. Y por lo tanto, la intersección de todas estas sombras está caracterizada por estas restricciones. Que son conocer de literatura, que son las llamadas circuit inequalities, que de nuevo son una cantidad exponencial, son mejores que las que teníamos antes de Miller-Tucker y Selling, pero no son tan buenas todavía como de FJ, porque en el lado izquierdo hay menos términos. ¿Ya? Pero digamos que es como súper interesante que, en el fondo, esta formulación es la intersección de todas las posibles generalizaciones de MTZ. Así que en ese sentido es lo mejor posible, bajo este esquema de generalización. ¿Ya? Gustavo, una pregunta, ¿por qué lo de abajo no es de FJ? ¿Cuál es la diferencia? No te caché eso. La sumatoria es sobre los elementos del ciclo más, no sobre todos los elementos del conjunto. Acá, por ejemplo, aquí en esta sumatoria estoy sumando solamente estos arcos, los que están en azul, pero no estoy incorporando, por ejemplo, el 5.6, el 3.7. Estoy sumando solamente sobre el ciclo, no sobre los arcos que conectan a los nodos del ciclo. Ya, perfecto. No estáis sumando sobre los arcos contenidos en el subset. Exactamente. Bien. Entonces, fíjense que es como bien interesante en el sentido que estoy intersectando una cantidad infinita de poliedros y lo que me da es un poliedro. Eso no siempre pasa. Una intersección finita de poliedros es poliedro, pero una cantidad infinita no necesariamente. Por ejemplo, un círculo puede ser descrito por todas las tangentes, ¿sí? Pero no es un poliedro. Bien, entonces ahora la pregunta es, ok, conocemos la descripción en la sombra. ¿Podemos describir esto de forma compacta con variables adicionales? ¿Nos podemos devolver un poco en cuanto a lo que hicimos? ¿Ya? Y para esto vamos a tomar, recuerden que en D están estos vértices que en realidad que no son vértices, pero sí están en su cerradura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar algunos de estos elementos. ¿Ya? Y son bien especiales los que vamos a tomar. Para cada nodo distinto de 1, voy a definir un vector de distancia. Y este vector de distancia tiene
un 1 en cada arco que sale de ese nodo y 0 en el resto. ¿Ya? Es como una estrella centrada en K, el nodo K que mira hacia afuera. No, dijiste no del arco inicial, del problema inicial. ¿Qué nodo K que sea distinto del nodo? ¿Ya? Y fíjense que este vector de distancia justamente cumple la propiedad que todos los ciclos tienen largo al más 1. Porque fíjense que un ciclo no puede utilizar dos de estos arcos, que van en sentido contrario. ¿Sí? Es como un caso extremo. ¿Ya? Entonces, si yo defino Q bar como todos los X que satisfacen estas restricciones para estos vectores de distancia particulares, resulta que este vector, este conjunto poliedro Q, si yo lo proyecto en el espacio X, me da esta intersección de todas las cosas. ¿Ya? Lo cual es como bien interesante. Pero esto no es nada novedoso. Esta formulación, si uno la reescribe, esta es una formulación que existe en la literatura. ¿Ya? La formulación de B. Pires, que justamente es la primera que encuentra una formulación extendida para las desigualdades de circuito. ¿Ya? Entonces es súper interesante ahora darse cuenta que esa formulación es, entre comillas, como óptima en el sentido de las generalizaciones que recién propusimos. Representa la intersección de todas las posibles generalizaciones de MTZ, según esta propuesta. ¿Ya? Así que, bien, digamos, en ese sentido. Consultas, hasta el momento. Sí, oye, una consulta, pero tú estás exigiendo que estas distancias de IJ sean estrictamente positivas, porque ahora pueden ser 0. En el límite, cuando yo optimizo sobre este término, la optimización en realidad esto es un supremo, y el supremo esto es una función lineal de t, y el supremo de esta función lineal es lo mismo que el máximo sobre la cerradura del dominio. Y en esta cerradura, estos d pueden tener componentes iguales a C. ¿Eso garantiza que la formulación sea correcta, que no viole subciclos? Porque no podría ser de que haga que igual genere subciclos al no ser estrictamente crecientes todo. No. Es correcta si es que tú si tú impones esta restricción, nota, para todos los nodos, para cada nodo tengo que agregar un vector de distancia especial. Ya, perfecto, gracias. Sí, aquí esto es este mismo grupo de restricciones, lo multipliqué, entre comillas, lo volví a repetir basado en el vector de distancia asociado a cada nodo. Entonces, no es solamente una familia de restricciones, son tantas familias de restricciones como nodos tenemos en N1. ¿Ya? Y por eso el espacio de las variables U no es N1, ahora es N1 plus N1, son muchos más. ¿Ya? Y las restricciones también ahora son más, exactamente. Fíjense que ahora las variables adicionales tienen un superíndice K, entonces la formulación creció. ¿Sí? Pero claro, MTZ era lineal, es cuadrática. ¿Pero por qué? Porque esto está representando todas las posibles intersecciones de MTZ. Entonces, hay algo que tengamos que perder. ¿Okay? Bien. Entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta que llegamos a algo conocido, dijimos, oye, igual interesante, pero escucha, llegamos a algo que ya está. ¿Sí? Entonces dijimos, ya. Segundo punto. La formulación de Rochers esta es un fortalecimiento de la formulación de Miller-Tucker y Sepp. ¿Cómo funciona? La formulación de MTZ ya sabemos que tiene estas restricciones y tiene este funcionamiento. ¿Ya? Súper importante, el hecho que la variable X y J valga 1 implica un incremento en la etiqueta. ¿Ya? La formulación de Rochers y Laporte sobre esta restricción añade un término adicional que incluye el arco reverso. Noten que en esta restricción están el arco IJ y el arco JI. ¿Ya? Y cuando vemos las restricciones de ambos arcos, el IJ y el JI, tenemos la siguiente implicancia. Si la variable X vale 1, entonces el incremento no es solamente un incremento, es una igualdad. Por arriba y por abajo. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto es una formulación más fuerte que lo que teníamos originalmente. Nos da más información. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, es un fortalecimiento aún. O sea, de nuevo, nos pueden preguntar, ¿qué pasa si tratamos de generalizar esta formulación?
¿qué obtenemos? Entonces, vamos a replicar la misma idea. Vamos a considerar el conjunto D de todos los vectores de distancia que suman al más 1 en cada uno de los ciclos. ¿Ya? El framework es el... Entonces, tenemos nuestra fórmula, las restricciones de la formulación de N. Las voy a generalizar. Y aquí esto es como una apuesta, porque fíjense que ahora hay más N's dando vueltas. Entonces, nuestra apuesta es que N-1 es el M grande, el N-3 es M menos DIJ menos DJI. Recuerden que esto es como un 1 originalmente, los Ds. Y por lo tanto el N-2 es el M grande menos 1. ¿Ya? Y después normalizamos. Vamos a decir que esta cuota superior M es 1 y por lo tanto las restricciones que vamos a mirar tienen esta estructura. ¿Ya? Y justamente tienen el mismo funcionamiento de la formulación de L. Si la variable x y j vale 1, entonces las variables, las etiquetas consecutivas tienen justamente el incremento exacto. ¿Ya? Bien. Ojo, aquí uno podría decir, pucha, no es evidente que la generalización apropiada de esto sea esto. ¿Sí? Porque aquí estoy como un poco como una adivinanza, porque estoy identificando el M grande con el N-1. ¿Sí? Pero uno también podría haber dicho, por ejemplo, que el M grande es N-2, y acá tendría M grande más 1 y M grande menos 1, y me queda un poco más simétrico. ¿Ya? Sin embargo, no lo incluí acá, podemos demostrar que esta formulación cumple las buenas propiedades que uno desearía en la relación digamos, de las etiquetas. ¿Ya? Es plausible. ¿Ya? Digamos, es correcto. Bien, entonces ahora repitamos parte del ejercicio, obviamente no con todos los detalles, pero la idea va a ser la misma. Entonces, tomo mi formulación generalizada de DL, y para cada D tengo alguna formulación. ¿Sí? Y para cada D tengo alguna proyección. Ojo, ahora las proyecciones se ven más complicadas. ¿Ya? En particular, noten que el parámetro de distancia no solamente está en el lado derecho, sino ahora también en el lado izquierdo. Afecta a los coeficientes. Así que la elección de D no es solamente ahora un desplazamiento de los planos, sino también cambia las inclinaciones. Entonces, ahora sí que sigue siendo menos evidente que estas cosas sean comparables o no. ¿Ya? Menos evidente. Bien. ¿Y los densos simétricos o no sé? No, cualquier cosa mientras que los largos de cualquier ciclo sean uno igual a otro. Todo lo que importa. ¿Ya? Y hacemos el mismo ejercicio. Tomamos la cerradura, que es la intersección de todas las sombras, y tratamos de ver qué nos queda. Aquí es interesante, el resultado principal es que esta intersección también tiene una cantidad finita de restricciones, pero son más complicadas. ¿Ya? Pero aún así uno las puede describir. ¿Ya? O sea, proyectamos cada uno de estos poliedros con respecto a D, nos intersectamos todos en el espacio X y recuperamos la descripción explícita de esto. ¿Ya? Ahora, esto sí es un epsilon mejor que lo que está reportado en la literatura. Hay una formulación muy similar, donde aquí, en vez de estar restando una variable, se están restando dos. Entonces acá tenemos un término menos, entonces esto es ligeramente mejor. ¿Ya? Pero esta, de nuevo, es como la mejor formulación posible, en el sentido de las generalizaciones que estamos proponiendo, porque la intersecta a todos. ¿Ya? Y nuevamente nos podemos volver un poco y preguntarnos, ¿hay algún D en este conjunto de barra que genere esto, una cantidad finita de restricciones, una cantidad, finita de vectores de distancia? ¿Ya? Ahora, en este caso, los vectores de distancia son, por un lado, más simples, son vectores unitarios, pero necesito un vector por cada arco, un vector de distancia por cada arco. Entonces, para el arco KL, mi vector de distancia va a tener un 1 en el arco KL y 0 en el resto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, noten que un vector unitario obviamente define un vector de distancia tal que en todos los ciclos los largos son a lo más 1, porque hay solamente un arco que es a 1. ¿Ya? Entonces hacemos el mismo ejercicio. Vemos todos los X que satisfacen las restricciones para todos estos vectores de distancia, y resulta que esta cerradura justamente está ya descrita como la proyección en X de este sistema. ¿Ya? Si yo miro este sistema, se ve digamos, como de esta forma. Y este sí que es grande. ¿Ya? Noten que tiene una cantidad cúbica de restricciones adicionales
y algo así como una cantidad de orden 4 con respecto a las restricciones. Pero de nuevo, teníamos MTZ, lo mejoramos al hacer el lifting de L, y sobre DL buscamos todas las posibles generalizaciones. Entonces, hay algo que oíme, ¿ya? Bien. Ahora, esto como se nos ocurrió como bastante cerco. Fíjense que esto de tener formulaciones para ciertos problemas combinatoriales donde algún parámetro sea un tanto arbitrario, podría estar sujeto como a esta misma lógica. ¿Sí? Si tengo una formulación, tengo un problema que yo formulo, y hay un parámetro que arbitrariamente le puse 1, pero si le pongo 0,5 o 1,5 igual funciona, uno también se podría hacer la misma pregunta. ¿Hay alguna elección de estos parámetros que sea la mejor posible? ¿Ya? Y buscando ejemplos, bueno, volviendo nuevamente al video que hice. ¿Ya? Aquí les voy a presentar otra formulación que es bastante simple, les voy a explicar un poco la idea, y vamos a ver que la generalización de esto es otra formulación bien conocida que es tan fuerte como DFJ. ¿Ya? Y esto es casi lo mejor. DFJ es una formulación más fuerte que tenemos. ¿Ya? Esta es la formulación que se llama simple como es. Funciona de la siguiente forma. Para cada arco, y ojo, sobre todos los arcos voy a tener variables de flujo, no negativas. Estas son mis variables adicionales. ¿Ya? Y las restricciones adicionales van a ser restricciones de flujo, que van a ser lo siguiente. El flujo neto, la divergencia neta en el nodo 1 es n-1, y en el resto de los nodos es -1. ¿Ya? ¿Qué significa esto desde el punto de vista de problemas de flujo en redes? Significa que el nodo 1 está inyectando n-1 unidades de flujo en la red, y cada uno de los n-1 restantes está sacando una unidad. ¿Ya? Bien. Pero lo que nosotros vamos a imponer es que este flujo solamente puede ser no nulo en los arcos que yo elija en el. ¿Ya? Y los valores de los flujos van entre 0 y n-1. ¿Por qué funciona para eliminar subtours? Porque si yo tengo nodos que están aislados, yo no voy a poder satisfacer la demanda de dichos nodos si no están conectados con el nodo 1. ¿Sí? Ese es, digamos, como el trasfondo de esta formulación. Asegura conectividad. ¿Ya? Entonces, digamos aquí a modo de ejemplo, el nodo 1 inyectó 6 unidades de flujo que se las lleva a este arco, después el nodo 2 consumió 1, entonces después quedan 5, después quedan 4, 3, 2, 1, y este nodo 5 consumió la última unidad de flujo. ¿Ya? Y esto justamente impone conectividad. ¿Ya? Y una forma relativamente sencilla de hacerlo. Bien, pero bueno, resulta que esto también es como medio arbitrario. ¿En qué sentido? Mientras yo tenga consumos positivos en cada nodo, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo tengo el nodo 1, ofrece cierta cantidad m de flujo, y cada uno de los otros nodos va consumiendo algo positivo. De forma tal que todo este consumo sea justamente m grande. Entonces, si hacemos el reemplazo, es decir, en las ecuaciones de flujo saliente en el nodo 1 es n, y el flujo consumido en cada nodo es menos di, esto funciona perfectamente. Y el m grande está. ¿Sí? Exactamente la misma idea. De nuevo, normalizamos. Y en este caso, vamos a considerar nuevamente m grande como 1. Y nuestro vector, en este caso, no es de distancia, sino de consumo. Pero tenemos la misma idea. O vector de demanda. Vamos a tener una demanda positiva en cada nodo distinto del 1. Y todas estas demandas tienen que sumar 1. ¿Ya? Y acá tenemos nuestra versión normalizada. ¿Ya? ¿Cuál es el parámetro que se mueve? Es cuánto está demandado en cada uno de estos nodos. Siempre y cuando sean positivos y sumen exactamente 1. ¿Ya? Digamos que esa es la condición. Pero eso podría decir que es fácil. Todas variables no negativas, o en este caso positivas, y que sumen 1. Ya ese es el esencial. ¿Ya? Bien. Entonces, de nuevo, el mismo ejercicio, tenemos el Q por cada D, tenemos una versión de esta cosa, lo proyectamos y lo interceptamos. Bien. Acá hay trabajo que no hemos hecho, no sé qué es la intersección, no sé cómo se ve la proyección.
no hemos hecho ese ejercicio todavía. ¿Ya? Pero ok, a pesar de no conocer la proyección, igual nos preguntamos, si tomamos todas las proyecciones y intersectamos, ¿qué obtenemos? Igual la pregunta sigue siendo válida. Lo interesante es que los vectores como límites, son estos vectores de distancia, son vectores unitarios. ¿Ya? En este caso, el vector de demanda que definen los vértices son los vectores tales que hay un puro 1 y el resto es 0. Solamente un nodo pide una unidad y el resto nada. Esos son los que están en el borde como punteado del conjunto D. ¿Ya? Entonces, hacemos el mismo ejercicio y colocamos aquí este delta y K vale 1, si es que I es igual a K, 0 en caso 1. ¿Ya? Escribimos esta formulación. Resulta que esta formulación que representa la intersección es una formulación conocida. Esta es la formulación multi-commodity flow. ¿Sí? Y la proyección también es conocida. La proyección es justamente la formulación de FJ. O sea, si nosotros tomamos single commodity y lo generalizamos y vemos qué es lo que nos queda de intersectar todas las posibles generalizaciones, recuperamos multi-commodity. La formulación multi-commodity que a su vez es equivalente al espacio X a la formulación de FJ. Y yo creo que con esto concluyo. Obviamente la pregunta general es si es que este approach de generalizar parámetros y ver que lo que queda es también accesible a otro tipo de problemas combinatoriales. Bien. Consulta si alguien quiere. Súper bueno, porque al final lo que tú estás diciendo es que todos los problemas es una proyección de otro. Al final, el single commodity es la proyección de todo, el multi-commodity es proyección de todo. Sí. Entonces, en ese sentido, multi-commodity es óptimo con respecto a todas las generalizaciones de single commodity. Exacto. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estas formulaciones de la literatura están bien estudiadas y se saben las relaciones. ¿Sí? Que una es más fuerte que otra, hay, digamos, como mapas de eso en la literatura, ¿sí? Donde hay un grafo de formulaciones con líneas que indican si es que una formulación es más fuerte que otra o si son incomparables. ¿Sí? Así que estos son, debemos estar un poco bien estudiados. Sí. Bien. Súper. Curiosidad, un éxodo en la formulación de FJ, las restricciones de sub. Cuando se resuelve, entre comillas, en la práctica, hay que separar las restricciones de este tipo. En el ejercicio que tú hiciste con la MTC, Sí. uno llegaba a estas restricciones de ciclo. Sí. Huelen a eso, pero no son lo mismo. Es más fácil separarlas los ciclos que estas. Buena pregunta. No sé si debe haber, no lo he pensado, sé que hay un algoritmo combinatorial para separar las restricciones. Uno sí podría separarlas usando justamente la predicción. Porque, déjame volver. Estamos viendo esto, ¿cierto? No sé qué hice. Ya, ese. Ya. Entonces lo que obtuvimos es que las restricciones de ciclo, ¿sí? Quedan representadas por la proyección de esta restricción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno las podría separar? Fijo mi punto fraccionario X para ser parámetro y me pregunto si es que hay algún conjunto de vectores U que satisfacen todo este sistema. Si es que no lo hay, el lema de Farkas nos da los multiplicadores duales que nos permiten construir nodos separados. Entonces, esa sería una forma de separar, pero pasa por dualidad de programación lineal y hay que terminar de resolver el problema de programación lineal. No sé, probablemente hay algún algoritmo combinatorial para hacerlo de forma más eficiente. Pero en primer lugar podría ser y de difuso. Una pregunta es muy ignorante, no sé. Porque no tiene ordené el multi-commodity flow problem y lo cual es muy fea. No me fue muy bien ahí resolviendo, la formulación de FJ es muy
¿cuál efectiva es para la La DFJ, Sí, en general, la cuota es súper buena. En cuanto a, si uno resuelve la relajación lineal dada por DFJ, usualmente la cuota es muy buena. Pero resolver esta relajación lineal es trabajo porque hay que estar agregando restricciones de forma dinámica. ¿Ya? Resolviendo un problema de flujo máximo o corte mínimo para ir agregando esta restricción. ¿Ya? Ahora, por otra parte, uno también podría hacerlo en el modo LP. Dado que este P barra es la proyección de este Q barra, podríamos hacer lo mismo que explicamos recién. Tengo un X fraccionario, lo fijo en esta formulación y me pregunto si existen los Y que satisfacen todo este sistema. Si es que no, tomo la variable, el rey dual que me da lema de marca y por eso construyo un plano separador que justamente va a ser, bueno, la proyección final va a ser equivalente a tener todas estas restricciones. ¿Sí? Pero probablemente hacer la separación usando un algoritmo combinatorial de flujo va a ser más eficiente en este caso. Ahí me entiendo una pregunta. Ah, sí, estaba pensando en lo mismo. ¿Cómo explotar algorítmicamente esto? O sea, el resultado es súper bueno desde el punto de vista teórico, digamos, pero multi-commodity flow tal cual está, digamos, es una formulación que en la práctica no funciona bien. DFJ funciona mucho mejor. Y estaba pensando cómo poder usar, digamos, la formulación MTZ, o sea, perdón, la single commodity generalizada, digamos, que intersectando varias, pero no todas, para no generar toda la cerradura, que eso es carísimo, de alguna manera inteligente. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay varias cosas que uno podría pensar. Por ejemplo, en esta generalización, una vez que uno encuentra un punto fraccional y me pregunto si es que para alguna de estas detecciones de K, esto se cumple o no. ¿Sí? Y, no sé, quizás hay una forma relativamente heurística de encontrar cuál es el buen K y una de las restricciones asociadas a ese no K particular, para no agregar todo, porque es bastante grande, digamos. ¿Sí? Cualquiera de estas es como una cadena de formulaciones crecientes cada vez más complicadas. Sí, porque hay que mezclar single commodity con DFJ al mismo tiempo para el multi-commodity, lo has visto, es decir, utilizar ambos como para ir generando las cuotas y todo al mismo tiempo. Es que uno lo podría hacer, en el sentido que uno puede practicar una formulación single commodity como tu formulación base, que es razonablemente buena, e ir generando cortes adicionales usando DFJ o multi-commodity. Es lo mismo, porque al final la restricción que vas a agregar van a ser de esta forma. Van a ser de esa forma. Pero quizás vas a necesitar menos porque partiste con una formulación mejor. ¿Ya? Probablemente haya como ese trade-off. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte o qué tan buena es tu formulación inicial versus la cantidad de restricciones adicionales que me vas a tener que agregar? Tú tan rápido como converger, acotar. Exacto. Ahí tengo una duda, porque claro, tú mostraste estos modelos que como que no son tan fuertes que después como de generalizar y proyectar no sé qué, llega como a uno más fuerte. Y en general son más fuertes como que hay como más relación entre ellos, como que multi-commodity igual al DFJ, sí. Pero podría ocupar estos resultados para tal vez decir, no sé, por la relación entre el single commodity y el MTZ o cosas de ese estilo. Es que esas relaciones son conocidas. El MTZ es el material de todo. De ahí viene el single commodity, de ahí viene el multi-commodity que es equivalente a DFJ. Claro, pero igual es interesante ver que, claro, single commodity, que es más fuerte el MTZ, te proyecta algo que es multi-commodity, que es más fuerte que la proyección del MTZ. O podría hacer una generalización así como teniendo una formulación, si sabéis cómo esa se relaciona con la otra, sabéis que después esta como generalización y proyección. Ah, ya, sí. Sí, sí, debería ser también. Porque es como interesante que justo se da como que Sí, una es más fuerte en una, es más fuerte en la otra. Sí, es como natural, porque si parto con algo más fuerte y lo generalizo, esa generalización abarca la generalización del caso particular o del caso más débil. Claro. Claro, pero Entonces es como natural que pase. claro, pero ahí podría ir, como lo interesante es como ver, como no sé, si una sabéis que necesariamente es más fuerte que la otra, como porque también se cumple que necesariamente la otra es más fuerte que la otra. Podrían haber convergido a lo mismo. Ah, ya.
Ya, entiendo que si tienes algo más fuerte que otro, sus generalizaciones son más fuertes que otros, no coinciden. Claro. Sí, Porque claro, una llegó a decir cuánto solamente el single commodity. ya. Sí. Sí, tendría que pensar un poco si es que hay algún motivo, si hay una explicación que no llegan a lo mismo. Súper buen punto. Está súper interesante. ¿Tú tomamos numéricamente esto? No, ¿Sufrir problemas? no todavía. No, estas formulaciones existen en la literatura y han sido probadas numéricamente, hay ejercicios en ese sentido. ¿Ya? Salvo ese menos X que por ahí encontré, que es una diferencia minúscula, el resto, digamos, son todas existentes. Lo único que hemos encontrado aquí son estas nuevas relaciones que no eran, digamos, como evidentes. Y ahí, Gustavo, tú, porque cuando generalizáis y colocáis los DJ y todo eso, aumentáis el tamaño, Sí. el cuadrado, cúbico y a la cuarta. Sí. Y en ese sentido, un poco en los ensayos computacionales, ¿qué es mejor? Es decir, tener, ir generando o tener mucho. Por lo menos en lo que yo he visto, yo usualmente uso MTZ o single commodity. Ya. Y como decía Mateo, ya multi-commodity ya es cúbica y eso ya se hace súper como pesada. Ya. Sí. Dicho sea de paso, hay otras formas de generalizar MTZ, pero es buscando con relaciones no solamente de 2 nodos, sino de 3, incluso de 4. Y hay un paper que habla de eso y dice que en realidad MTZ, por más que uno después empiece a agrupar más nodos, la ganancia es muy marginal. Muy marginal. Entonces, al menos ese tipo de extensiones como que ya tienen un límite. Y claro, eso ya pasa a ser como a la cuarta, pero computacionalmente ya no aporta mucho. Y ahí ya tenéis la restricción, me acuerdo, de Nemhauser, de la peineta. Sí, pero eso son las colecciones, no, pero eso son otras 6. Sí. José, una consulta con respecto a eso. Bueno, también para responder a Alejandro, DFJ es lejos lo más rápido todavía computacionalmente en problemas grandes. Pero la lata es que tenéis que ir generándola. Entonces, de repente, para estudiar teoría es mucho más interesante tener MTZ. Y la pregunta de Alejandro también es súper interesante. ¿Hay tratado de generar otras cosas del TSP? Por ejemplo, están las peinetas, los Copen Equalities, o también, digamos, hay otro tipo de cortes. No me acuerdo cómo se llaman, pero también hay otros cortes más, digamos, que están parametrizados y que tal vez podrían, digamos, utilizarse esos parámetros de manera inteligente. No lo he hecho de momento. Pero es algo que yo creo que así se le encuentra el buen problema para tratar de, o las buenas restricciones para tratar de generalizar. Sí, hay hartas cosas, hay hartas restricciones como asociadas a secuenciamiento, y yo creo que podrían tener, como está súper buena la idea, podrían tener estructuras parecidas, digamos. Por ejemplo, no sé, cosas de scaling, estas típicas restricciones, digamos, de stochastic programming, como en non anticipative, tal vez, no sé, como cosas que tienen alguna componente media arbitraria. Cosas más TPRD, cosas como que se manejan más a esto, quizás también podrían ser como opciones para ahondar. Súper, muchas gracias. Gracias. Bueno, los dejamos invitados a una nueva seminario de investigación el próximo. Agradecer mucho a Gustavo, así que nos vemos. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Adiós.